Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar aquí una vez más con ustedes, ¿verdad? Gloria a su santo nombre. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios se manifieste poderosamente. Y ahorita que están escuchando, no se les olvide comenzar a hablar allí al teléfono, ¿verdad? A la línea de oración. Están allí siervas del Señor que van a orar con ustedes. Y van a orar con ustedes porque estas siervas, ¿verdad? También son siervas de oración. Así es que van a orar por ustedes y con ustedes. Así es que comiencen a llamar, ¿verdad? Si tienen sus peticiones. Pero primeramente vamos a ir ante la presencia del Señor, ¿verdad? Padre, ahorita en el nombre de Jesucristo, nos postramos ante tu santa presencia, Padre Celestial, para dejar que tu Santo Espíritu se manifieste, Padre Celestial, ahorita aquí, Padre, y allá donde están escuchando, Padre. Y yo sé que tú vas a hacer grandes cosas hoy, ¿verdad? Con tu preciosa y poderosa palabra, Padre Celestial. Y gracias, Señor, por tu sangre que está sobre nosotros, nuestro cubrimiento divino, Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y gracias, pues, Espíritu Santo, que está aquí. Acuérdense que el Espíritu de Dios está aquí y está aquí, dentro, ¿verdad? Así es que vamos a dejar que se mueva, ¿verdad? Comiencen a soltar ustedes todo lo que tienen allí dentro de ustedes y especialmente la palabra. Vamos a hablar de la palabra de hoy. Hemos estado hablando de las llaves para abrir y cerrar. Mi Señor Jesucristo le dijo ahí a sus discípulos, ¿verdad? Que Él establecería su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, ¿verdad? Así es que la iglesia se está levantando. Avivamiento está allí. Lo único que tienes que hacer es moverte hacia el avivamiento, ¿verdad? Comenzar a participar en la aura del Espíritu Santo de renovación espiritual. Amén. Muchas veces estamos esperando un avivamiento tremendo. No, el avivamiento lo comienzas tú. Y cuando tú, ¿verdad? Aquí en tu mente piensas de cambiar en la condición espiritual en que te encuentras, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, ha comenzado el avivamiento y el avivamiento es pegajoso. Cuando tú lo comienzas, toda la gente alrededor, ¿verdad? Va a ser contagiada. Así es que muévete y deja que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Saque lo que tienes ahí adentro y comienza a usarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, ¿verdad? Siendo el último martes de este mes que estaré con ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar tocante la llave de la palabra de Dios o la palabra de Dios y cómo puedes usarla tú, ¿verdad? Para venir ante la presencia de Dios, hacer tu petición y recibirla por fe. Y acuérdate esto tocante la fe. Es pues la fe, ahorita, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Así es que ahorita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu fe se comience a mover allí, en todo tu ser, en todo tu modo de pensar. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y estás obrando y estás en nosotros y con nosotros y para nosotros. Así que prepárense para recibir un toque divino de Dios y al mismo tiempo usted comience a producir esos toques divinos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Amén. Yo sé que muchos van a llamar para que oren por sus peticiones, ¿verdad? O sea, lo que ustedes quieren del Señor. Pero tú allí puedes venir ante la presencia de Dios y pedirle a Dios. Acuérdate que Él dijo, pedid y se os dará, ¿verdad? Toquen y se les va a abrir. Busquen y van a hallar. Amén. Y luego con el poder de la palabra, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Para que la palabra entre aquí, ¿ok? Entre en todo nuestro ser y nos edifique. Y luego comenzamos a meditar en esa palabra, ¿verdad? Y luego después de meditar y estudiar la palabra de Dios, vamos a comenzar a moverla por fe. Amén. Y van a ver como muchos de ustedes, sus problemas van a ser resueltos, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando ustedes comienzan a mandar la palabra de Dios, que es poderosa,
¿verdad? Yo no conozco otra cosa más poderosa que la palabra de Dios en todo este universo, y especialmente cuando es guiada, ¿verdad? Arreglada por el Espíritu Santo y luego sale de nuestros labios. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Van a ocurrir milagros. Estás esperando tu milagro, ¿verdad? No estás allí pues, sentado esperando que venga tu milagro. No, muévete para que ese milagro se haga una realidad en tu vida, para que esa sanidad divina que tú necesitas venga, ¿verdad? Y tú lo comienzas, ¿verdad? Porque vienes ante la presencia de Dios con la palabra y lo mandas la palabra, ¿verdad? En petición, el Señor oye, especialmente cuando usas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando pides en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo va a dar. Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a compartir una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra allí en Efesios, ¿verdad? Y nomás una porción, ¿verdad? En el libro de Efesios. Y vamos a ver el capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Que tiene que ver con la palabra de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la palabra de Dios como una llave para abrir y cerrar. ¿Abrir y cerrar qué? ¿Verdad? Primeramente cerrar, ¿verdad? Todo lo que es satánico, todo lo que es diabólico. Cerrarle la puerta totalmente y luego abrir el poder de Dios, que se manifieste el poder de Dios. No solamente en ti, sino en tu familia y en tu iglesia. Necesitamos que la iglesia se levante con sus armas poderosas que tiene. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, en Él mismo, ¿verdad? Y en lo que había dicho Pedro, que él era el hijo, ¿verdad? Del Dios viviente. Dice, en eso, mi Señor Jesucristo dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Así es que no dejen que el enemigo venga y prevalezca en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. No, no, no. Tú eres más que vencedor. Tienes al enemigo bajo tus pies, así como el Señor Jesucristo lo puso bajo sus pies. Amén. Así es que, acuérdate, la palabra de Dios poderosa. Y dice allí en el libro de Efesios, el capítulo número 6, y el versículo allí de 12, ¿verdad? Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Dice, por tanto, se fijan ustedes la tremenda actividad satánica. Tiene todos niveles de maldad, espíritus malignos, espíritus de enfermedad, espíritus de locura, espíritus de esquizofrenia, espíritus de engaño, ¿verdad? Así es que aquí Efesios 6 habla de la vestidura del creyente, ¿verdad? Y especialmente habla tocante la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quisiera hablar tocante la vestidura del siervo del Señor, su soldado, ¿verdad? Con tremenda energía y todo eso, pero será en otro tiempo, ¿verdad? Si nos vemos después. Les invito también a cada uno de ustedes, ¿verdad? Si no tienen una iglesia, ahí estamos, ¿verdad? Allá en la Yarborough y Border Freeway, ¿verdad? En el 7932 calle Mansfield. Y si ustedes le hablan allí a las consejeras que están orando por ustedes, ¿verdad? Ellas le darán también el teléfono donde me pueden hablar, ¿verdad? Ya sea para orar por ustedes, ya sea para comenzar a entrenarlos. El Señor dijo, id y haced discípulos. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo discípulos. Ir y predicar las buenas nuevas por donde quiera, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice, hay que doctrinarlos, hay que discipularlos,
a ser discípulos de todas las naciones, dijo el Señor Jesucristo. Y aquí pues en el versículo en el versículo 17, ¿verdad? De una vez más, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? La espada de la armadura del creyente, ¿verdad? La espada es la palabra de Dios. ¿Verdad? El apóstol San Pablo hablando que de esta espada, la espada era cortita de los romanos, ¿verdad? Para en sus peleas, ¿verdad? De los romanos, ¿verdad? La vestidura que el apóstol San Pablo está hablando es una vestidura espiritual, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Usa la vestidura de un soldado romano, ¿ok? Y el soldado romano, ¿verdad? Después de su yelmo de la salvación, coraza de justicia, ¿verdad? El cinto de la verdad, las sandalias del evangelio, el escudo de la fe y luego la espada de dos filos, la palabra de Dios. Ahora, para que la palabra de Dios sea eficaz, escucha esto bien, tienes que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y hacerla parte de tu vida. Entonces, fíjate bien, ya estás bien armado con la palabra de Dios. Y cada vez que se presente el enemigo, usas la palabra de Dios. Muchos de ustedes saben la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no saben cómo usarla, ¿verdad? Cómo ministrar o administrar la palabra de Dios para aquellos que están necesitados y enfermos. Pero acuérdate, es la palabra de Dios que está dentro de ti. Hay otros discípulos, ¿verdad?, que tienen la palabra. Wow, se llenan de la palabra de Dios, saben la Biblia, hasta que son Biblias con pies caminando, ¿verdad? Pero muy a menudo usan la palabra de Dios. Amén. Usan la palabra de Dios, aunque está allí el tremendo poder de la palabra de Dios, pero no la usan para ministrar. La saben aquí, la tienen dentro, pero no la dejan salir con poder y autoridad. Y eso vamos a aprender hoy, ¿verdad? Para que no solamente tú recibas tu toque divino de Dios por medio de la palabra, que es preciosa, perfecta y nunca cambiará. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la esencia de Dios, lo que Él es, la palabra de Dios. Como vamos a ver aquí en ciertas escrituras que vamos a estar viendo, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios, cuando se habla de nuestras bocas, ¿verdad? De nuestras bocas, cuando se habla, se convierten la palabra de Dios se convierte en un arma poderosa para combatir, ¿verdad? Y cuando comienzas a usarte, acuérdate, esta llave con la otra llave de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la llave de la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y luego la llave de la palabra de Dios, ¿verdad? Wow. ¿Sabes qué? Vas a comenzar a ver prodigios, ¿verdad? Señales, ¿verdad? Es más, las señales te deben estar siguiendo a ti. Hay muchos de ustedes que están bien dotados ahorita, ¿verdad? Pero no usan la palabra de Dios, no dejan que el Espíritu Santo, ¿verdad?, los tome y que salga el poder y autoridad que mi Señor Jesucristo nos otorgó. Y por supuesto es uno de ellos la llave de abrir y cerrar la palabra de Dios. Acuérdense lo que decía la Sagrada Escritura la semana pasada que estuve con ustedes, ¿verdad? Que nosotros vamos a comenzar a atar y a desatar con la palabra de Dios y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en el libro de Apocalipsis, un versículo muy interesante, dice así, Apocalipsis 12 y el versículo 17, ¿verdad? 12 y 11. Dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto sí, por la palabra de su testimonio, ¿verdad? Es
por la palabra que tienen dentro. No solamente le vencieron con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es preciosa y poderosa, sino que le vencieron también por medio de la palabra de su testimonio, la palabra que estaba dentro de ellos, ¿verdad? Así es que la palabra de Dios, primero quiero que te acuerdes, es la palabra, es la espada del Espíritu, porque allí, después del versículo 17, dice, después que tomas toda la armadura de Dios y luego la palabra de Dios, es más, la palabra de Dios, ¿verdad? La espada de dos filos corta para allá y corta para allá, para acá. Y la espada de dos filos, la palabra de Dios, es lo único que ustedes encuentran aquí en la vestidura, ¿verdad? Del siervo de Dios, ¿verdad? Es la única palabra para la ofensiva. Lo demás, la vestidura del creyente, es para defensa, para protegerse, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es usada para la ofensiva. Vas con la palabra de Dios, vences con la palabra de Dios. Amén. Así es que, y dice, y orando, el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Así es que con la palabra de Dios, cuando está dentro de ti y dejas que el Espíritu Santo venga y te enseñe cómo usarla, acuérdate que cuando sale esa palabra bien puesta, bien mandada, con poder y autoridad, cosas van a comenzar a ocurrir, prodigios, señales, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos nosotros milagros en estos últimos días? Hay que regresar, ¿verdad? A lo esencial, a lo básico. Hay que regresar, ¿verdad? A lo de antaño. Amén. Muchas ahora, porque están saliendo muchas cosas que muy tremendas, muy poderosas, etcétera, y todo eso. No. Simplemente hay que regresar a lo básico. Y una de las cosas que he visto yo, pues veo iglesias grandes, iglesias bonitas, iglesias tremendas, ¿verdad? Que están creciendo, pero no veo milagros y señales. Ya no se ven, muy poco allá de vez en cuando. Y acuérdense que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los creyentes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo están ungidos con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces aquí la palabra, su testimonio de aquí, de lo que acabamos de leer a los creyentes, ¿verdad? Es la palabra de testimonio que está dentro de ellos, ¿verdad? Y la palabra de Dios primeramente lo que va a hacer, va a traer victoria a nosotros. Así es que comienzan a leerla, a aprenderla, a meditar en ella, ponerla en ustedes y luego mandarla poderosamente. Trabaja. ¿Por qué trabaja? Porque es escritural, está aquí en la misma palabra. ¿Ok? Y para que nosotros tengamos la palabra de Dios continuamente en nosotros y saliendo de nosotros, es muy necesario que tomemos la palabra de Dios. Una vez más, tienes que estar en la palabra de Dios, hay que leerla. Simplemente cuando comienzas a leer, agarra una de las cartas del apóstol San Pablo y luego comienza a leerla y léela toda. Sabes que entra la palabra de Dios y cambias totalmente. Te llenas de unción. El Señor te unge, ¿verdad? El poder de Dios comienza a salir de ti, ¿verdad? Y luego la palabra de Dios. Y una de las cosas ¿verdad? Que dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Dice, tu palabra pondré en mi corazón para no pecar contra ti. ¡Wow! ¿Verdad? Es que cuando comienzas a leer la palabra de Dios, a leer la palabra de menos y menos comienzas a pecar, ¿verdad? Menos y menos pecas, vamos a decir, a ponerla de esa manera, ¿verdad? Porque en realidad, si somos sinceros, casi la mayoría de nosotros pecamos diariamente, ¿verdad? Le erramos a la marca diariamente. Por eso podemos venir ante la presencia de Dios y pedir perdón. ¿Saben qué? Todos los días, háganlo. Vengan ante la presencia de Dios, Señor. Lo que pensé mal, lo que dije mal, lo que hice mal, Señor, quítalo de mí, ¿verdad? La confieso ahorita, ¿verdad? Y el Señor viene y dice,
y Él es fiel y justo para ¿qué? Si confiesas, ¿verdad?, tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y liberarte de todo mal. Y el Señor siempre te va a perdonar. Amén. La palabra de Dios entonces trae victoria. Y en Primera de Juan y el capítulo número 2, y se les escribo, bueno, vamos a ver el 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido a Él desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, ¿verdad? Porque ustedes son fuertes y la palabra de Dios mora en ustedes. Y la palabra de Dios mora en ustedes. Y han vencido al maligno. Fíjense que el maligno es vencido aquí por medio de la palabra de Dios. Y aquí está hablando a los jóvenes. Los jóvenes, ustedes tienen la palabra de Dios, ¿verdad? Que ha vencido al maligno. Y acuérdense cuando la usan, ¿verdad? Estos jóvenes aquí, ¿verdad? Para que ellos fuesen fuertes y vencedores, ¿verdad? La palabra de Dios tenía que morar en ellos, vivir en ellos. La palabra de Dios tiene que hacer morada en ti, ¿verdad? Porque allí la tendrás para que la autoridad que Dios te ha dado comience a salir poderosamente. Comienza a usar la autoridad que Dios te ha dado. Venció en la cruz, derramó su sangre, te perdonó, te dio vida eterna, te da la palabra y luego manda su Santo Espíritu. Eres redimido, más que vencedor, escogido desde antes de la creación. Por eso les digo a los creyentes, ¿qué más quieren? ¿Saben por qué? Porque muchas de las personas ahorita, aunque me están escuchando, están ignorantes de lo que la palabra de Dios dice tocante el poder y la autoridad de Dios viviendo en ti. ¿Y cómo puedes comenzar a usarla? ¿Cómo? Por medio, no de confesión positiva, no de mandar tremendo, yo decreto, no, usa la palabra de Dios, declárala, mándala. Amén. Hoy con esto de super espiritualidad, wow, que esto y esto otro, ¿verdad? Y en veces nos salimos fuera de onda, como dijo, ¿verdad? No, aquí está la palabra. Y es por eso que enseñamos la palabra, lo que dice la palabra. Yo lo que está aquí, yo lo acepto 100%. Su palabra es perfecta, ¿verdad? Y así esto me libra de andar con opinión personal o propia, o con doctrinas que han sido allí inventadas, o con la teoría de reemplazamiento, ¿verdad? Que están reemplazando la palabra de Dios con doctrinas humanas. Dijo el apóstol San Pablo, yo no vengo a ustedes con, enseñanza de humana sabiduría, sino que vengo presentando al Señor Jesucristo y a Él crucificado y la palabra, ¿verdad? Así es que hay que enseñarle a la gente la palabra. En Efesios 6:17, ¿verdad? Como decimos, toma todo, la vestidura, toma la palabra de Dios y comienza a cortar. La palabra de Dios, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo primeramente de tu ser y divide entre hechos y pensamientos, entre el espíritu y la carne, y penetra allí y divide en tu modo de ser, ¿verdad? Para que comiences a hacer lo que debes de hacer. Eres una persona sobrenatural ahora con el Espíritu de Dios. Pero la palabra de Dios corta profundamente en ti primero. Qué bonito, ¿verdad? El Señor anda buscando a siervos, ¿verdad? Que están dispuestos a rendirle totalmente todo a Él. Cuando esto lo haces, vas a ver que comienzan los milagros en tu vida. Cosas que antes no habías visto, ¿verdad? Dice, llame a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas que tú no has visto ni sabes. Amén. Ahí en el libro de Apocalipsis, una vez más, ¿verdad? Dice 19. Apocalipsis 19, del 13 al 16, ¿verdad? Y él estaba vestido, ¿verdad? Así con una ropa,
¿verdad?, que había sido puesta en la sangre. Acuérdense de la llave de la sangre, ¿verdad? De la sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra. Ahí en el libro, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan, dice: en el comienzo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que el verbo es mi Señor Jesucristo. Así es que en el principio era la palabra, el verbo, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Se fijan, la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y, dice que así sigue siendo la palabra de Dios allí, que lo que estoy leyendo allí en el Apocalipsis 19, del 13 al 15. Dice, ¿verdad? Y las multitudes del cielo, ¿verdad? Y en su nombre, ¿verdad?, que Él es la palabra de Dios, ¿verdad?, que estaban los que pelean, su ejército en el cielo, ¿verdad?, estaban vestidos de lino puro, limpio, ¿verdad?, que estaba blanco y limpio. Y lo seguían a Él en caballos, en jinetes blancos, ¿verdad? Y de su palabra, y de su boca salía una espada filosa, ¿verdad?, que con ella, ¿verdad?, le iba a pegar, a destruir las naciones, ¿verdad? Y Él mismo vendrá y los gobernará fuertemente, ¿verdad? Y Él mismo, ¿verdad?, va a estar con nosotros, ¿verdad? Y su ira la sentirán todos los del mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Él tiene así en su vestidura, aquí en su muslo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Para que ustedes estén seguros de que cuando están hablando la palabra de Dios y mandando la palabra de Dios, ¿verdad?, es mi Señor Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra. Acuérdense de eso, ¿verdad? Pero una de las cosas que tienes que comenzar a hacer es hablar la palabra. Y para hablar la palabra tienes que aprender la palabra y dejar que el poder rema venga a ti, que el Espíritu Santo te enseñe aquí lo que estás leyendo. Muchas veces estás leyendo y llegas a una porción bíblica que no entiendes, ¿verdad? Le pides al Espíritu Santo que venga y te la explique, y Él viene y te abre tu entendimiento, ¿verdad?, tocante lo que estás leyendo, ¿verdad? Pero tienes que hablar la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes allí en Mateo 8, del versículo 8 al 10? El centurión que vino, ¿verdad? Y tenía uno de sus siervos enfermos. El centurión dice, ¿verdad?, allí, comenzando con el versículo 8, ¿verdad? El centurión le contestó: Señor, yo no soy digno que tú entres, ¿verdad?, bajo mi techo, pero solamente habla la palabra y mi siervo será sanado. Habla la palabra y mi siervo será sanado, porque yo soy un hombre también que estoy bajo autoridad. Yo tengo soldados bajo de mí, y si le digo a uno ve, él va. Y si le digo al otro ven, él viene. Y a mi sirviente, hagas esto, y lo hace. Cuando el Señor Jesucristo oyó esto, ¿verdad?, se maravilló y les dijo a aquellos que lo estaban siguiendo: de cierto les digo, ¿verdad?,
que no he yo hallado tan grande fe en Israel. Mira nomás, un soldado, un centurión, ¿verdad? Del Imperio Romano, teniendo más fe de los que estaban alrededor de nuestro Señor, o los israelitas, los judíos. Dice, no he oído yo una tan tremenda fe como lo que acabo de escuchar. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que después le dijo, ve, amén, tu siervo ha sido sano. Fíjense nomás, mandó la palabra del Señor. ¿Se fijan ustedes? Mandó la palabra, la habló, así como tú tienes que hablarla para que trabaje. Y especialmente cuando venga el enemigo y quiera engañarte. Le dices al enemigo, no, enemigo, mira, lárgate porque la palabra dice así. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que vete, Satanás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mandas la palabra y te voy a decir una cosa, no regresa vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, lo que tú la mandas a hacer, así como el Señor Jesucristo mandaba su palabra, quisiera lo que Él quería que hiciera. Así también nosotros, ¿verdad? Cuando estamos bien con Dios, con mi Señor, tenemos la palabra, vivimos una vida que le agrada al Señor, andamos en el Espíritu, entonces mandas la palabra y trabaja. Una vez más les queremos recordar, ¿verdad? Que llamen allí con sus peticiones. Si están escuchando, está entrando la palabra de Dios ahorita en sus mentes, en su corazón, y ahí se está moviendo ahorita la palabra de Dios y va a comenzar a producir resultados, fruto. ¿Ok? Así es que tienes que hablar la palabra de Dios y luego la palabra de Dios tiene que ser confirmada. ¿Con qué se confirma la palabra de Dios? Con lo que tú lo mandas a hacer. Escucha esto, ¿verdad? Ahí en Marcos 19:20. Así es que el Señor, después de que les hubo hablado, ¿verdad?, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, ¿verdad? Y ellos salieron y predicaron por donde quiera, el Señor haciendo milagros con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales. ¿Cómo es confirmada la palabra de Dios? Las señales. Produce la palabra de Dios. Hay muchos que mandan la palabra de Dios y nada ocurre en veces, ¿verdad? Es que la palabra de Dios tiene que producir. Fíjense una cosita, fe demanda acción, Fe demanda acción. Si tú tienes fe en que la palabra de Dios trabaja, tiene poder, autoridad y todo, ¿verdad? Entonces, muévete porque fe demanda acción. Tienes que moverte, ¿verdad? Y fueron y predicaron el evangelio a todos como el Señor Jesucristo les había dicho, ¿verdad? Y las señales los seguían a ellos. Las señales, los prodigios, los milagros los seguían a ellos, ¿verdad? La palabra de Dios, el mero nombre de mi Señor Jesucristo es el verbo, la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya como dije acá a ustedes, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es entonces la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas, y esto es muy importante, ¿verdad? Y antes de que nos vayamos a un corte de música, ¿verdad? En Isaías 55:11. Y pon mucha atención porque aquí vas a aprender en cómo mandar la palabra poderosamente y hará lo que tú la mandas a hacer. El deseo que tienes ahí dentro de tu corazón, lo que tú quieres que esa palabra produzca. Ok, Isaías 56:11, ¿verdad? Así dice Jehová, que mi palabra, ¿verdad?, que sale de mi boca no regresará vacía a mí, pero hará lo que yo quiero y prosperará en las cosas por las cuales la mandé.
Amén. Aquí te dice, mi palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de tu boca. ¿Tienes la palabra de Dios? Sí, el Espíritu Santo la ha puesto allí, la ha puesto en tu corazón. Ahora, cuando sale esa palabra, y no estoy hablando aquí de confesión positiva, estoy hablando de mandar la palabra, declarar la palabra. Amén. La hablas, la dices, la mandas y produce. Dice, no regresará vacía, sino que va a hacer lo que yo la he mandado a hacer y prosperará en todas las cosas que yo la he mandado que haga. Amén. Así también nosotros tenemos la palabra. Ustedes pueden decir, ay, pero pues Dios es la palabra, ¿verdad? Pero Dios te la ha dado a ti, la ha puesto en ti y la tienes enfrente de ti, se llama la Biblia. Lee la Biblia, lee la verdad y vas a ver cómo el Espíritu Santo va a venir y te va a iluminar de una manera tremenda. Hay gente, ¿verdad? Ahorita que muchas veces están dependiendo de alguien más para usar lo que ya está escrito, que tú puedes usar. ¿Sí? Y muchas veces estás dependiendo de alguien más, de aquel evangelista, de aquel maestro. Ay, que ese hermano cómo está ungido, ¿verdad? Y tú no, tú estás ungido. Tú tienes la palabra, tú la puedes mandar con poder. Es el verbo. Y no regresa vacía, acabamos de leerlo esto. Sino que hará lo que tú la mandas a hacer. Pero acuérdate que cuando la mandas tú tienes que estar bien con Dios, limpiado, purificado, santificado, caminando en el Espíritu, con la palabra de Dios. Y trabaja la palabra de Dios. Mira, te voy a decir una cosa, nunca vengas en contra de Satanás sin la palabra. Porque si lo haces, él se va a reír y te va a hacer garras. Amén. Pero cuando tienes la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El diablo lo ve y se va. Y dice, ahí te guacho, ya me voy. Este tiene la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo allá en el monte de la tentación al diablo? Que decía, yo tengo control de todo esto, ¿verdad? A ti te lo daré si te postras ante mí, ¿verdad? Y me adoras. El Señor Jesucristo dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya. ¿Te estás dando cuenta del tremendo poder de la palabra? Y especialmente cuando tú la lees, la estudias, meditas en ellas, la haces parte de tu vida, la mandas y produce lo que tú la has mandado a hacer. Acuérdate, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con la palabra de Dios tú puedes traer a existencia algo, porque la palabra de Dios también tiene un tremendo poder creativo. ¿Escuchaste esto? La palabra de Dios tiene poder creativo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el libro de Génesis, primer versículo, y luego habló su palabra, ¿verdad? Y creó con su palabra todo. Amén. Con su palabra hizo todo. Está tremenda la cosa. Porque la palabra de Dios, escuche esto bien, es la esencia de Dios, lo que Él es. ¿Verdad? Así es que acuérdate que la palabra mandada con poder, ungida y de tu boca, ¿verdad? No regresará vacía. Aprende eso. Aprende eso. No regresará vacía. Créelo, acéptalo. Usa tu fe. ¿Verdad? La palabra de Dios ahí dice en San Juan, ¿verdad? Dice esto. Todo lo que es nacido de Dios, si tú eres nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, victoria, victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así es que cree que la palabra de Dios, cuando tú la mandas, trabaja y no regresa vacía. Amén. Así es que prepárate porque vas a comenzar a hacerlo. Y sigue llamando, ¿verdad? De ahí el teléfono con tus peticiones, porque yo sé que Dios te está tocando ahorita.
y te va a cambiar. La palabra de Dios dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios viene aquí a esta nuca tan dura en veces, ¿verdad? Que tenemos, causa un efecto transformador. No solamente te cambia, te transforma. Te transforma. Amén. Y cuando viene la palabra de Dios, tú la usas, la pones en tu mente, la estudias, ¿verdad? La mandas espiritualmente. ¿Sabes lo que comienza a ocurrir? No que te comienza a ser un ser extraordinario espiritualmente. Eres un ser extraordinario espiritualmente porque tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. En Salmo 107 y el versículo 20 dice que Él mandó su palabra y los sanó y los liberó de su destrucción. Y mandó su palabra y los sanó y los liberó ¿de qué? De su destrucción. Así que, mira, ¿quieres ser sano? ¿O quieres que alguien sea sano? Manda la palabra de Dios poderosa, pero acuérdate, tienes que aprenderla, tienes que saberla. Y la mandas y trabaja. Te quedas asombrado. Ay, yo pude hacer esto. Tú no lo hiciste. Lo hizo el Espíritu de Dios que vive en ti. Amén. Todo lo que tú dices que trabaja y trabaja, ¿verdad? Es porque Dios quiere que trabaje. Es Dios que te usó a ti. El poder de Él entró en ti para que salga de ti a las personas que lo necesitan. Amén. Y si tú tienes la palabra de Dios y el vaso que tienes, tu cuerpo y tu modo de pensar, el alma y el espíritu están en correcta perspectiva espiritualmente con Dios, trabaja la palabra de Dios y comienzan las señales y los milagros. Tienes que creerlo y aceptarlo por fe. Yo no sé si habrá un corte musical, ¿verdad? Pero después me van a decir eso, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios también tiene un poder creativo, no solamente sanador, sino tiene poder creativo. En Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos que el mundo, el universo, ¿verdad?, fue hecho por la palabra de Dios, para que las cosas que se ven, ¿verdad?, no fueron cosas, ¿verdad?, que eran visibles. En otras palabras, lo que está diciendo aquí ahorita, aquí Hebreos, ¿verdad?, es esto. De lo que no se ve, tú mandas la palabra y lo haces que se vea. Lo traes a existencia, ¿verdad? Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios tiene poder creativo. Y lo que no es, tú lo mandas que sea también. Y dice, ay, pues esos son milagrotes. El Señor te mandó a que hicieras milagrotes. El Señor Jesucristo les dijo, ven todas estas cosas que están haciendo, que yo estoy haciendo, todos los milagros que Él dice, ustedes van a hacer mayores cosas. Mayores cosas. Y que yo me acuerdo, pues el Señor Jesucristo resucitó. Estaba pensando de Lázaro cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y a todos aquellos que resucitó, que trajo el Señor, les dio vida. Amén. Y aquí dice, mayores cosas que esas voy a hacer yo. Me lo dijo mi Señor Jesucristo. Así es que una de las cosas que le digo a la gente, ¿verdad?, que tienen que comenzar a ser atrevidos, atrévanse a hacerlo, verán lo que va a pasar. ¿Ok? Es que las palabras tienen el poder de crear, de hacer de lo que no se ve, que se vea. Y luego las palabras de Dios tienen autoridad, poder y autoridad. ¿Verdad? Allí en Lucas 4:36 dice, y todos se quedaron asombrados. Y entre ellos decían esto, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder Él manda a los espíritus malignos, sucios, ¿verdad?, que salgan
de la gente, que salgan fuera. Así es que mira, una de las cositas aquí, ¿verdad? Por eso hay muy poca gente, ¿verdad?, que ha aprendido cómo mandar la palabra de Dios para echar fuera demonios. La mayor parte ahorita del mundo están endemoniados totalmente. Todo lo que ustedes están viendo es la actividad demoníaca, por todo el mundo, ¿verdad? Se ha soltado, ¿verdad?, de espíritus malignos, de guerra, de enfermedad. El Señor Jesucristo dijo, en los últimos días habrá guerras y rumores de guerras. Familia, ¿verdad?, en contra de familia, padres contra hijos, hijos contra padres. Eso ya lo estamos viendo ahorita. Y luego va a haber terremotos, va a haber huracán, va a haber muchas cosas, ¿verdad? Así es que, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ir, está yendo, ¿verdad?, ya un corte de musical. ¿No? Bueno, continuaremos. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, va a entrar la palabra con autoridad y saldrá la palabra con autoridad, con poder creativo. Tú la mandas, ¿verdad?, por fe. Cuéntense su fe de ustedes. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe comienzan a mandar la palabra preciosa y poderosa, con autoridad. Y cuando los demonios que están en las personas endemoniadas, ¿verdad? Aquí ahorita me entra un pensamiento, ¿verdad?, posiblemente dirigido por el Espíritu Santo, en esto de echar fuera demonios. Ok, ¿por qué el Señor nos mandó a echar fuera demonios? Bueno, 90% de mi Señor Jesucristo fue de sanar a la gente y echar fuera demonios. Sanar a la gente y echar fuera demonios. Y lo hizo al pie de la letra y quiere que tú también comiences a hacerlo. Pero tienen miedo. La gente cristianos aún tienen miedo de ir y comenzar a mandarle con la palabra de Dios, mandarle a esos demonios que se salgan por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el poder de su palabra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre más poderoso en todo el universo. Y los espíritus malignos ven esto y tienen que salir, ¿verdad? Ahora, lo que les dije ahorita, ¿verdad? El cristiano no puede ser, escuchen esto, viene poseído. O puede crear disturbios. Puede crear disturbios en la vida del creyente. Amén. Puede crear disturbios en la vida del creyente, pero no poseer tu espíritu, porque el espíritu que tú tienes es de Dios y el diablo no puede contra ese espíritu tuyo, porque es de Dios. Pero puede ser engañado por el diablo. Sí, hay muchos cristianos que son engañadotes por el diablo, pero no poseídos. Amén. Los poseídos son los que están en el mundo, que no tienen al Señor Jesucristo, que no han sido regenerados de espíritu por medio de creer en el Señor Jesucristo para salvación. Amén. Ellos están abiertos al ataque del diablo, por eso tanta actividad diabólica en el mundo, y lo están viendo ustedes ahorita. Y es por eso que el Señor te manda como la luz y sal del mundo para que tú vayas. Y el capítulo 16 de San Marcos dice así, de esta manera, ¿verdad? Id por todo el mundo, ahí comenzando con el 16 a 13 por allí, comience a ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, predicar el evangelio, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Prepárese, porque está tupido de demonios por donde quiera. Pero cuando entra la luz en las tinieblas se disipan totalmente. El poder de Dios entra y trae luz. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. Amén. Así es que listos, vamos a comenzar a usar la palabra de Dios para echar fuera demonios. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Comiencen a aprender ustedes
a orar en el Espíritu, con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. Muchos de los cristianos ya no ni creen en eso. Dice, ¿cómo que no creen en esto? Está en las Sagradas Escrituras. Fue para aquel tiempo, pues el día de Pentecostés y todo. No, es para ahora. Por eso nos dice aquí en el capítulo 16 de San Marcos, ¿verdad? Id y haced discípulos, ¿verdad? Id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los doctrínenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado, echen fuera demonios, sanen a la gente. Y si ustedes beben cosa mortífera accidentalmente, no les hará daño, ¿verdad? No les hará daño. Echen fuera demonios, ¿verdad? Si comieran cosas mortíferas no les hará daño. El Señor levanta estandarte cuando viene el diablo para tratar, ¿verdad?, de herirte. Bendito sea el Señor. Así es que comienza a, ¿verdad?, creer en la palabra, comienza a mandar en la palabra. Y aquí tengo varias peticiones, ¿verdad? Voy a leer más y voy a estar orando por ellas. Y miren, muchas de las peticiones, si no las alcanzamos aquí, yo sigo orando por ellas. Así es que créelo, acéptelo por fe y reciba su toque divino, ¿verdad? Aquí Rosa Dorán pide fortaleza, ¿verdad?, que le quite todo obstáculo para poder congregarse, ¿verdad? Simplemente congréguese, vaya. ¿Qué la está deteniendo? Vaya a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios. No una palabra donde hay un seguimiento o hay una creencia que están siguiendo. Usted métase en una iglesia donde le enseñan la palabra de Dios. Ok, gloria a Dios. Es hecho, Rosa. Créalo por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Raimundo, por sus pulmones. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahorita, Señor, te pido que limpies los pulmones de Raimundo ahorita en este instante. Quita toda impureza, quita todo espíritu maligno que quiso entrar allí y apagar las células de nuestra respiración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si es cáncer, ahorita reprendo al cáncer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esas células pulmonares, en el nombre de Jesucristo. Es hecho, Raimundo. Acéptelo por fe, porque lo dice la palabra de Dios, que por sus llagas usted ya fue curado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hostos, ¿verdad? Dice, problemas en la familia. ¿Verdad? Es que aquí es OSTOS, hostos, ¿verdad? Yo allá en la iglesia La Rosa de Sarón ahorita estoy comenzando a entrenar a los padres para que sean la cabeza de la familia. Y estoy poniendo a la familia en correcta perspectiva con Dios, enseñándole al padre, ¿verdad?, a la cabeza de la familia, a la mujer que se somete a su esposo y a los hijos para que honren a sus padres. Todo lo estoy desarrollando, ¿verdad?, y enseñándoles a la palabra de Dios a los matrimonios, porque tenemos que respaldarlos, restaurar la familia, ¿verdad? Salud, fortaleza para su esposa que la cuida, protección para su familia. Una vez más para su familia, Elizabeth. Recíbalo por fe, recíbalo por fe. Y si no tiene una iglesia, pues vaya allá, ¿verdad? Vaya y vea a ver de qué se trata la cosa allá en la iglesia Rosa de Sarón, 7932 calle Mansfield. Y si usted habla allí con las mujeres que están hablando, las hermanas que están orando por usted, pídale el teléfono, ¿verdad? Sanidad para Ana May Muñoz, por su recuperación. Padre, restáurala totalmente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu ahorita. Mando yo, Padre, tu santa palabra que dice que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Por la sangre preciosa que salió de esas llagas, ¿verdad? Aquí, Ana, usted ya fue sana. Recíbalo por fe ahorita en este instante, créalo y acéptelo por fe. Martín Roques, dolor en su pierna. En el nombre de Jesucristo, ahorita, cualquier espíritu maligno que está trayendo dolor a esa pierna, lo reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier enfermedad que está entrando ahorita en la pierna o que está en la pierna, ¿verdad?, le ordeno que se retire y que se quite de la pierna de Martín Roques. Es hecho, Martín. Acéptelo por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Irene García, ¿verdad? Salvación por familia, después depresión, mucho temor, wow, mucho trastorno,
Ahorita yo tomo autoridad sobre todos esos espíritus malignos que están trayendo todo esto a la vida de Irene García. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eres liberada totalmente. Espíritus malignos, retírense, sálganse ahorita, en este instante, porque ese templo de aquí, de Irene García, es el templo vivo de Dios y no debe ser contaminado con las cosas del mundo. Salgan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la preciosa y poderosa sangre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Rómulo, ¿verdad? Rómulo Mendoza. Gloria a Dios. Muy dolorosa, una sonda que tiene. Una sonda que tiene, y no sé para qué será la sonda, ¿verdad? Si para analizas o para otras cosas, pero ahorita cree, esto, Rómulo, ¿verdad? Mendoza, cree que por las llagas de Jesucristo ya fuiste sanado, ¿verdad? Y créelo y acéptalo, y cuando vayas al doctor dile, quítenme estas cosas porque yo ya fui sanado por el Señor Jesucristo. Decláralo, Rómulo, decláralo. Y luego ve con el doctor. De todos modos, ve a consultar con tu doctor, ¿ok? Ve a consultar con tu doctor. Aquellas personas que están escuchando y están enfermos tocante lo que estoy ahorita, por lo que estoy orando, reciban su toque divino por fe. El Espíritu de Dios se está moviendo a través de este vaso hacia ustedes y los está tocando ahorita en este instante. Irma Talavera, un cuñado Plácido operado de sus 2 rodillas. Wow, es doloroso eso, ¿verdad? Mateo Talavera, anda en las drogas. Reprendo estos espíritus malignos de drogas, Señor. Reprendo, Padre Celestial, todo dolor de las piernas ahorita de Irma Talavera, ¿verdad? Y Padre, recibo por fe este toque divino para aquellos que ella ha mencionado. Ahorita son sanados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora voy a hacer, acuérdense que voy a seguir orando por todas las demás peticiones, pero quiero hacer una oración de fe mandando la palabra. Recibe tu toque divino ahorita en este instante. Padre, una vez más me acerco ante tu santa presencia para dejar que el poder del Espíritu de Dios se mueva poderosamente en las personas que han llamado y las estás sanando ahorita. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo está ocurriendo. Lo estoy recibiendo por fe, Padre Celestial. Mando tu palabra preciosa y poderosa, Padre Celestial. Por tus llagas nosotros ya fuimos curados. Espíritu de Dios, te pido que te muevas en las personas ahorita. Deja que la palabra de Dios entre en ellos y que la palabra misma también sane en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que me has escuchado las peticiones de tus siervos y tus siervas. Una vez más, Jesucristo sigue siendo el Señor. Dios los bendiga a todos ricamente.